Hoy vamos a resolver un examen. Es de la prueba para la obtención del título de graduado en educación secundaria de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. El examen pertenece al ámbito científico-tecnológico y corresponde a la convocatoria de junio de 2021. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Los conceptos que utilizaremos para resolver este examen son los siguientes: problema de porcentajes, problema de sistemas de ecuaciones, volumen de un cilindro, estadística, análisis de gráficas, un ejercicio relacionado con la química, en concreto la parte de estequiometría, biología, los virus y las bacterias, biología, la célula, química, la materia y, por último, un ejercicio de biología relacionado con los sentidos del gusto y del olfato. Y antes de continuar, os voy a comentar una cosa muy importante. Espero que no os saltéis esta parte, ya que os voy a decir una cosa que es fundamental para este vídeo. En este examen hay un texto al principio y hay que leerlo. Como es un texto un poco largo, yo lo voy a poner en pantalla luego, pero no lo voy a leer. Por lo que os recomiendo que os fijéis en la descripción del vídeo, descarguéis el enunciado del examen y al menos imprimáis ese texto para poder leerlo y trabajarlo tranquilamente. ¿Qué ocurre? Que en el ejercicio 1 vamos a sacar los datos de ese texto y si no lo tenéis delante es un incordio estar dándole hacia atrás en el vídeo para buscarlo. Por lo tanto, no digáis que no lo he dicho. Descargad el enlace que os voy a dejar, el enunciado del examen e imprimid al menos una hoja, aunque mi recomendación es que imprimáis todo, porque así podéis hacer en la misma hoja el examen y luego comprobar si lo sabéis hacer. Y en caso de que no sepáis hacer algunas cosas, siempre podéis ver el vídeo y completarlo también en ese mismo examen. Antes de comenzar a resolver el examen, os dejo aquí unos vídeos útiles para prepararse este examen. No dejéis de revisar mi canal, pues iré añadiendo nuevos. Los vídeos que os voy a dejar aquí son los siguientes: teoría y ejercicios de estadística. Como veis, mediante el código QR podréis acceder a ese vídeo. Ejercicios de estadística resueltos y teoría y ejercicios de probabilidad. Aprovecho para comentaros que si no podéis acceder a esos vídeos mediante el código QR, en la descripción del vídeo voy a dejar los enlaces para que podáis acceder a ellos. Por si acaso, porque hay veces que uno está viendo el vídeo en el móvil y no puede acceder directamente. Un par de vídeos más. Aprende a estudiar cómo optimizar el rendimiento de nuestros estudios. Y, por último, porcentajes, teoría y muchos ejercicios, unos resueltos y otros para que los resolváis vosotros. Y antes ya de comenzar a resolver este interesantísimo y completísimo examen, os recuerdo que podéis suscribiros al canal y activar la campanita si queréis seguir recibiendo más vídeos como este. Y os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Y ya, lo último antes de empezar. Este examen es muy completo y vale para estudiantes que estéis preparando el examen de graduado en ESO de prácticamente cualquier comunidad autónoma de España. Por lo tanto, no solo lo recomiendo para aquellos que estáis preparando el examen en Castilla-La Mancha, sino que lo recomiendo para estudiantes de cualquier parte de España e incluso para aquellos que estáis preparando la prueba de acceso a ciclo medio, aunque quizás el nivel del examen es un poquito más alto que el de la prueba de acceso para ciclo medio. Y bueno, después de contar todas estas historias, que espero que hayáis escuchado y que sobre todo sean útiles, vamos a resolver el examen. Bueno, aquí en primer lugar, y tal como he dicho, tenemos el texto que hay al inicio. Tenéis que leerlo. Podéis parar el vídeo y leerlo de aquí, o podéis haberme hecho caso y haberlo impreso y leerlo de vuestra hoja. En cualquier caso, he puesto en morado la parte que vamos a coger para el ejercicio 1. Vamos allá. El ejercicio dice lo siguiente: de acuerdo con los datos del texto sobre las ventas de geles hidroalcohólicos en las farmacias durante 2020, calcule. Apartado A.
el porcentaje de aumento de la facturación por la venta de geles hidroalcohólicos entre los meses de enero y septiembre. Vamos a coger la parte del texto que nos hace falta. Desde el principio de 2020, las ventas de estos geles se han multiplicado por 10, pasando de una facturación de 613.000 euros en enero a 6,5 millones de euros en septiembre. Como veis, más que multiplicarse por 10. Vamos a calcular ese incremento. Se aplica la definición de porcentaje. El porcentaje es igual al incremento en la facturación de enero a septiembre dividido a la facturación que había en enero multiplicado por 100. En este caso será 6,5 millones menos 613.000 dividido 613.000 y todo ello multiplicado por 100. El incremento es la diferencia entre la cantidad facturada en septiembre y la cantidad facturada en enero de 2020. Hacemos la operación y nos da aproximadamente un 960%. Eso significa que el porcentaje de aumento de facturación es del 960%. Apartado B. Los ingresos que tuvo el Estado durante el mes de septiembre en concepto de IVA del 21% por la venta de geles hidroalcohólicos. Bueno, esto podía haber sido enunciado de una forma más fácil, en el sentido de que aquí, cuando yo leo el enunciado, a mí me queda la duda si los 6,5 millones de euros incluyen ya el IVA o no. Claro. Bueno, pues yo en este caso voy a considerar que la facturación de 6,5 millones de euros son sin IVA. Por lo tanto, a partir de ese dato voy a calcular el IVA devengado por las empresas que han facturado estas geles hidroalcohólicos. Si la facturación ya incluyera el IVA, habría que hacer otro procedimiento. En este caso, el IVA será igual al porcentaje de IVA por la cantidad facturada. En este caso sería el 21%, 21 partido 100 por 6,5 millones. El resultado, aproximadamente 1.365.000 euros. Y ese sería el resultado del ejercicio. El IVA recaudado es 1,365 millones de euros. Lógicamente, teniendo en cuenta la consideración que he hecho al principio, ya que no nos dicen en ningún momento si esa facturación es con IVA o sin IVA. Apartado C. Los litros de gel hidroalcohólico que se vendieron aproximadamente en nuestro país durante el mes de septiembre, sabiendo que el precio promedio fue de unos 18 euros por cada litro, independientemente de la marca comercializadora. Se divide la facturación entre el precio por litro. Es decir, la cantidad de litros es la facturación total entre el precio por litro. En este caso, como estamos hablando de septiembre, serían 6,5 millones de euros de facturación dividido 18 euros por litro. En este caso, vamos a obtener el resultado que veis en pantalla. 361.111 litros se vendieron, ya que al dividir 6,5 millones de euros entre 18 euros por litro me queda esa cantidad. Escribimos el resultado. En septiembre de 2020 se comercializaron aproximadamente 361.111 litros de gel hidroalcohólico. Y antes de continuar, una pequeña consideración para aquellos profesores que ponéis exámenes de graduado en eso. A mí me gusta mucho que los ejercicios estén relacionados con situaciones de la vida real. Pero una cuestión, ¿de verdad es necesario poner estos números tan grandes para comprobar si una persona sabe plantear un ejercicio? A veces es que los alumnos se van a perder en estos números tan grandes. Ya me ha pasado con algún que otro examen en Castilla y León, y es un poco complicado para ellos seguir con números tan grandes los ejercicios. Aún así, no es que tenga una gran dificultad, pero solamente una consideración, porque la verdad es que es un fastidio trabajar con números tan grandes. Es muy fácil equivocarse. El apartado D dice lo siguiente. El volumen aproximado de alcohol que ha sido necesario para preparar el gel hidroalcohólico que se vendió durante el mes de septiembre en España, sabiendo que la mayoría de las marcas comercializan geles que contienen un 70% de alcohol. Se calcula el 70% de la cantidad de gel hidroalcohólico.
puesto que hemos calculado antes la cantidad de gel hidroalcohólico, vamos a poder hacer el ejercicio. Si no, no podríamos. Y eso es una cosa también muy peligrosa. Cuando un ejercicio va en cascada, podemos hacer mucho daño a una persona que no ha sabido hacer un apartado, porque no hará el apartado que no sabe hacer, pero tampoco hará el siguiente. Hay que tener cuidado con esas cosas. En este ejercicio, cantidad de alcohol en litros es igual al porcentaje de alcohol por la cantidad de gel, es decir, 70 partido 100 por 361.111 litros. El resultado, aproximadamente, claro, 252.778 litros de alcohol habrán hecho falta. Lo recuadramos para que quede constancia de que esa es la solución. Nos hemos fijado que en una farmacia un cliente pagó 66 euros por la compra de 2 termómetros y 5 recipientes de hidrogel, mientras que otro cliente había pagado 101 euros por la compra de 3 termómetros y 8 recipientes de hidrogel. Calcule cuánto cuesta en esa farmacia cada termómetro y cada recipiente de hidrogel. Vamos a resolver este interesante ejercicio que se puede resolver mediante un sistema de ecuaciones. Se definen las incógnitas. X, el precio del termómetro, en euros, e Y, el precio del recipiente de hidrogel, en euros. Se traduce del español al lenguaje algebraico, y quizás esta es la parte más importante e interesante del ejercicio. Un cliente pagó 66 euros por la compra de 2 termómetros y 5 recipientes de hidrogel. En este caso se traduce de la siguiente forma. 2 termómetros por el precio de cada termómetro, es decir, 2 por X, más 5 recipientes de hidrogel por el precio de cada recipiente de hidrogel, 5 por Y, y eso es igual a 66. ¿Veis? Hemos traducido y obtenemos la ecuación 2X más 5Y igual a 66. A continuación, otro cliente había pagado 101 euros por la compra de 3 termómetros y 8 recipientes de hidrogel. Traducimos de similar forma al apartado anterior y me quedaría 3x más 8y igual a 101. Observad que ya hemos definido 2 ecuaciones con 2 incógnitas, es decir, lo que se conoce como un sistema de ecuaciones. Ahora, una vez tengo planteado el sistema, lo voy a despejar utilizando el método de sustitución. No es obligatorio. Vosotros podéis utilizar el método de sustitución, el de igualación o el de reducción. Yo no tengo preferencias. En este caso he elegido el de sustitución. Despejo x de la primera ecuación, como vais a ver a continuación, y me va a quedar 2x igual a 66 menos 5y, id haciendo esto en vuestra libreta pasito a pasito, porque no es tan fácil. Vamos allá. X es igual a 66 menos 5y dividido entre 2. Ahí tenemos ya la x despejada. Vamos ahora a sustituir esta x en la segunda ecuación, obteniendo lo siguiente. 3x más 8y igual a 101, que es la segunda ecuación. Al sustituir la x por 66 menos 5y partido 2, obtendremos la expresión que hay en pantalla. Como veis, ya tengo una ecuación de primer grado con una incógnita. Pero esta ecuación tiene una cosa que no me gusta, y es que tiene, por un lado, un paréntesis y por otro lado, un denominador. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es operar. En este caso, primero multiplico el 3 por el numerador, por 66 menos 5y, obteniendo la expresión que veis en pantalla. Continuamos con el ejercicio. Ahí en la parte derecha de la pantalla os dejo el sistema de ecuaciones y la x despejada. Y nos habíamos quedado en esta expresión, una vez operado el paréntesis. Hacemos ahora el mínimo común múltiplo, que como podéis ver es 2, obteniendo la expresión que tenéis en pantalla. En este caso, eliminamos los denominadores y ya tenemos una ecuación de primer grado con una incógnita mucho más sencilla, sin paréntesis y sin denominadores. Ya solo debemos dejar las letras a un lado y los números al otro y obtendremos la solución. Y igual a 4. No dejéis de hacerlo por vosotros mismos, ya que esto parece muy fácil, pero no lo es tanto. Una vez conocemos el valor de y, debemos calcular el valor de x. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a sustituir el valor de y en la ecuación que tenemos en la parte derecha despejada, x igual a 66 menos 5y partido 2. Ahí la he puesto ya en la izquierda. Vamos a sustituir y
Operando, como podéis ver, llegamos al resultado final. X es igual a 23. Mucho cuidado, el ejercicio casi está terminado, pero solo casi no está terminado. Hay que dar la solución. Es obligatorio. Cada termómetro costó 23 euros, que era el coste que reflejaba la incógnita X, el coste del termómetro, y cada bote de hidrogel costó 4 euros. Y ahora sí, ya podemos dar por terminado el ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente. Se dispone de un recipiente con 10 litros de hidrogel para rellenar frascos cilíndricos de 10 centímetros de alto y 8 centímetros de diámetro. Calcule, apartado A, el volumen de cada frasco. Bueno, vamos a ello. Luego haremos el apartado B. En este caso, el radio del cilindro es la mitad del diámetro. Lógicamente, más que del cilindro, el radio es de la base del cilindro, es decir, del círculo. En este caso, la mitad de 8 son 4 centímetros. El volumen de un cilindro es pi por el radio al cuadrado por la altura. En este caso, basta con sustituir pi por 3,14, el radio por 4, por lo tanto escribiremos 4 al cuadrado y la altura 10. Operamos y, si no me he equivocado, da un resultado de 502,4 centímetros cúbicos. Muy importante la unidad, ya que hay que dar el volumen en la unidad correspondiente. En este caso voy a expresar el volumen también en litros, ya que aunque no me dice que lo exprese en litros, yo lo hago para que veáis cómo se hace. Basta con recordar que 1000 centímetros cúbicos equivalen a 1 litro y por lo tanto cada frasco tiene más o menos medio litro, 0,5024 litros. Y lo escribimos recuadrado como es costumbre. Continuamos ahora con el apartado B, el número de frascos que se puede rellenar completamente. Bueno, el número de frascos se calcula dividiendo el volumen total que tenemos, los 10 litros, entre el volumen de cada frasco, es decir, el medio litro aproximadamente. Hacemos la división y más o menos salen unos 20 frascos. ¿Podría haber puesto 19, algo? Podría, pero vamos, básicamente son 20 frascos, ya que 0,5024 podemos considerar que es medio litro. Damos la solución. Podrá rellenar aproximadamente 20 frascos. El ejercicio dice lo siguiente. Al preguntar a 25 personas por el número de veces que suelen lavarse las manos con hidrogel alcohólico cada día, se han obtenido las respuestas que tenéis en pantalla. Apartado A. Complete la siguiente tabla estadística a partir de las respuestas obtenidas. Estamos ante un clásico ejercicio de estadística. Este es muy fácil de hacer, un poquito pesado, pero hay que saber el procedimiento. Si no, no lo vamos a saber hacer. Lógicamente, vaya tontería acabo de decir, pero bueno, por decir algo, vamos al lío. En primer lugar, anotamos ahí los valores de la variable. Entre 0 y 5 veces se lavan las manos las personas a las que han preguntado. Vamos a completar la columna de las frecuencias absolutas, que es el número de personas que se lavan X veces las manos. Por ejemplo, hay una persona que no se las ha lavado ninguna vez, 0 veces. 2 personas que se las han lavado 1 vez. 4 personas que se han lavado las manos 2 veces. Y así sucesivamente. La columna de las frecuencias absolutas acumuladas se obtiene sumando las frecuencias absolutas. La primera es 1, sumamos 1 más 2, me queda 3. 3 más 4 me queda 7, observad cómo voy sumando, 7 más 6 me queda 13, 13 más 8 me queda 21 y 21 más 4 me queda 25, que es el total de personas a las que se ha preguntado. Vamos ahora con la columna de las frecuencias relativas porcentuales. Para calcular la frecuencia relativa porcentual haremos lo siguiente. Dividiremos la frecuencia absoluta entre el total de datos, es decir, entre 25 y multiplicaremos por 100. Mirad, ese 4% que acabo de poner en pantalla lo he obtenido dividiendo 1 entre 25 y multiplicando por 100. Espero que no tengáis ahora el volumen silenciado, porque si no, no os estaréis enterando. Vamos a continuar. La siguiente sería el 8%, porque el resultado de 2 entre 25 por 100 es 8%. Así haría todas las frecuencias relativas, porcentuales. No dejéis de hacerlo en vuestra libreta. Yo las voy a ir poniendo para que podáis comprobar el resultado. Y por último voy a llenar la columna
que dice XY por FI. Tengo que multiplicar el número de lavados por las frecuencias absolutas. 0 por 1, 0, 1 por 2, 2, 2 por 4, 8 y así sucesivamente. Vamos a colocar todos los resultados para que los podáis comprobar. Casi está completa la tabla, me queda ya solo completar las sumas. Sumamos las columnas, la primera me da 25, como era de esperar, la segunda el 100%, como también era de esperar, y la última, eso sí, me da 80. Esta no era de esperar, puede dar cualquier valor, pero la suma de las columnas de las frecuencias absolutas debe coincidir con el número total de personas y la suma de las frecuencias relativas porcentuales debe ser siempre del 100%. Continuamos ahora con el apartado B. Dibuje un gráfico estadístico que considere adecuado para los datos, diagrama de barras o de sectores. Ahí tenemos la tabla que hemos rellenado anteriormente y voy a representar el diagrama de barras, que me parece mucho más fácil, ya que el diagrama de sectores me obliga a hacer cálculos adicionales, como es el cálculo de los grados que debe tener cada sector. Y en este caso es mucho más fácil hacer un diagrama de barras, como el que veis en pantalla. Eje X, número de lavados, eje Y, número de personas. Colocamos ahí de 0 a 5 la variable y vamos colocando de forma sistemática todas las barras. Observad que la altura de la barra es proporcional al valor de la frecuencia absoluta. No tiene mayor secreto, pero hay que tener cuidado, una regla y medir bien para que la gráfica salga perfecta. Observad que hay 8 personas que se lavan las manos 4 veces, esa es la barra más alta. Vamos a terminar. Ahí tenemos esa gráfica de barras que la verdad me ha quedado bastante bien para ser en un PowerPoint. Bueno, una vez hecha esta gráfica de barras, ya hemos terminado este apartado. El apartado C nos dice: calcule razonadamente la moda, la mediana y la media. Bueno, como veis, las 3 medidas de centralización. De nuevo tengo aquí mi tabla completa porque me va a hacer falta. La moda es el valor que más se repite. En este caso es el valor cuya frecuencia absoluta es mayor. Por lo tanto, de forma directa puedo contestar que la moda es igual a 4. Para calcular la media aritmética vamos a aplicar la fórmula, que es la que tenéis en pantalla. Sumatorio de XY por FI dividido N, es decir, 80 entre 25 igual a 3,2 veces de media se lavan estas personas las manos. Muy bien, vamos a por la última de las medidas, que es la mediana. Se observa que el número de datos es impar, por lo que el valor de la mediana es aquel que está en la posición central. Es decir, es el que está en la posición 13. 25 más 1, 26 entre 2 a 13. Para ver qué dato es el que está en posición 13, se compara el valor de la posición con el valor de la frecuencia acumulada, para comprobar dónde está el valor de la mediana. En este caso podéis ver que el número 13 justo coincide con el 3. Por lo tanto, podemos decir que la mediana, en este caso, es igual a 3. El ejercicio dice lo siguiente. La siguiente gráfica contiene los datos del número de personas por cada 100.000 habitantes infectadas con COVID-19 en los últimos 14 días, a lo largo del primer año de la pandemia en España. Bueno, ahí tenéis la gráfica. Si me habéis hecho caso y habéis impreso el enunciado, mejor para vosotros, porque lo vais a poder ver mejor que en la pantalla. Yo, por lo tanto, voy a responder las preguntas esperando que podáis leer bien lo que hay en pantalla o en el enunciado que habéis impreso. Apartado A. Identifique la variable independiente y la variable dependiente, justificando por qué la gráfica se elabora de esta forma. La variable independiente es días transcurridos en el año y la variable dependiente es infectados por cada 100.000 habitantes. Normalmente en una gráfica la variable independiente es el eje X y la variable dependiente el eje Y. La variable independiente es el tiempo, ya que el número de infectados depende de esa variable. Por eso se ha construido la gráfica de esta forma, ya que siempre vamos a colocar la variable independiente en el eje X. Continuamos con la misma gráfica, apartado B. Indique de forma aproximada entre qué días se desarrolló cada una de las 3 olas de la pandemia a las que se ha hecho referencia en los medios de comunicación. Bueno, ahí se ven las 3 olas claramente, la primera ola entre 0 y 90 días, la segunda ola entre 150 y 285 días y
no está terminando esta ola y ya comienza la tercera, que sería entre 285 y 360 días. Apartado C. Indique de forma aproximada cuándo se produjeron los picos de cada una de las tres olas y las tasas de infectados alcanzadas en ellos. Bueno, la primera ola aproximadamente a los 45 días, la segunda ola a los 250 días aproximadamente y la tercera ola a los 330 días. El ejercicio dice lo siguiente. Al igual que otros virus, el SARS-CoV-2 es una estructura microscópica acelular muy simple, formada por ARN y una envoltura de proteínas. Como habéis visto, ya hemos dejado atrás las matemáticas y vamos a meternos ya con el resto de ciencias, la física, la química y la biología. En este caso toca biología. Apartado A. Justifique por qué los virus no se incluyen en ninguno de los reinos de seres vivos comúnmente aceptados. Bueno, aquí tenéis la explicación. No la voy a leer, simplemente parad el vídeo si lo necesitáis y la copiáis, ya que es un poquito larga. Simplemente decir que los virus no son seres vivos, porque en general no tienen las funciones, no son capaces de desarrollar las funciones que desarrolla un ser vivo. Apartado B. Aparte de la fiebre, indique otras formas con las que nuestro cuerpo nos defiende frente a las infecciones. Bueno, la piel es la primera barrera dentada al cuerpo. Es la primera forma en la que tenemos de defendernos de los virus y las bacterias y otros microorganismos que pudieran hacernos daño. Por otro lado están las mucosas de la nariz, la cera de los oídos y el ácido del estómago. También nos protegen de la entrada de patógenos al organismo. Los glóbulos blancos combaten las infecciones una vez se han producido. El ejercicio dice lo siguiente. Cuando el etanol reacciona con el oxígeno se forma dióxido de carbono y agua según muestra la siguiente ecuación química. Por cierto, la ecuación química ya nos la dan ajustada. Apartado A. ¿En qué tipo de reacción química se podría clasificar? Como podéis ver, es una reacción de combustión. Cuando un compuesto orgánico reacciona con oxígeno y como producto de la reacción obtenemos dióxido de carbono y agua, estamos ante una reacción de combustión, estamos quemando el alcohol. Apartado B. Según la reacción anterior, ¿cuántas moléculas de agua se producen con 6 moléculas de etanol? Puesto que por cada molécula de etanol se producen 3 moléculas de agua, si se consumen 6 moléculas de etanol se producirán 18 moléculas de agua. Es una regla de 3 muy sencilla que podéis también hacer en vuestra libreta. Apartado C. Según la reacción anterior, ¿cuántos moles de oxígeno se necesitan para producir 12 moles de dióxido de carbono? En este caso, al ser una relación más compleja, haré el factor de conversión correspondiente. No me basta con una proporción tan sencilla como la que he hecho en el apartado B. Mirad, 12 mol de CO2, coloco en la parte de abajo los mol de CO2 que se producen, 2 mol de CO2, y en la parte de arriba 3 mol de oxígeno, que es la cantidad de oxígeno que se consume. Simplifico los mol de CO2 y obtengo el resultado multiplicando 12 por 3 y dividiendo entre 2. En total, 18 moles de oxígeno. El ejercicio continúa. Apartado D. Según la reacción anterior, ¿cuántos gramos de CO2 se formarán a partir de 150 gramos de etanol? Fijaos que nos dan como datos las masas atómicas y en la parte derecha de la pantalla habéis visto que hay un código QR. Ese código QR es un vídeo mío. Os va a llevar ahí a un repaso de estequiometría, que para poder resolver este tipo de ejercicio está de lo más útil. Os lo recomiendo, no dejáis de verlo. Hay muchos ejercicios resueltos. Y ahora vamos a responder el apartado D después de esta pequeña pausa publicitaria. Se calcula la masa molecular del etanol y del dióxido de carbono. Ahí tenemos la masa molecular del etanol calculada a partir de las masas atómicas de carbono, hidrógeno y oxígeno. No dejéis de hacer esto en vuestra libreta, porque visto así parece fácil, pero no lo es tanto. Hacemos la operación y nos queda 46 gramos partido por mol. Idéntico procedimiento seguimos para obtener la masa molecular del dióxido de carbono.
En total, 12 más 2 por 16 nos da un resultado de 44 gramos por mol. Calculamos ahora los moles de etanol. En este caso, el número de moles es igual a la masa dividido su masa molecular. Dividimos 150 gramos que hay inicialmente entre 46, obteniendo 3,26 moles de etanol. Hago el factor de conversión correspondiente para calcular los moles de dióxido de carbono que se producen a partir de estos 150 gramos de etanol. Ponemos los moles de etanol y el factor de conversión. Se producen 2 moles de CO2 por cada mol de etanol que se consume. Ahí lo tenéis, simplificamos los moles de etanol y podemos llegar a la conclusión de que se han producido 6,52 moles de CO2. Ya solo nos queda calcular los gramos, un ejercicio muy completo como veis, este de aquí. La masa es igual al número de moles por la masa molecular, multiplicamos 6,52 por 44, que es la masa molecular que hemos calculado anteriormente, y nos da por fin el resultado. 286,88 gramos de CO2 se obtienen cuando se queman 150 gramos de etanol. Recuadramos la solución para que no quede ninguna duda. Ahí la tenéis escrita. El ejercicio dice lo siguiente. El gel hidroalcohólico no solo nos protege frente a los virus, sino también frente a bacterias que pueden causar otras enfermedades. Apartado A. Indique la diferencia entre células eucariotas y procariotas. Esta es una pregunta típica, y aunque yo no soy biólogo, pues algunas de las diferencias son bastante famosas. La célula procariota no tiene núcleo protector del material genético. La célula eucariota sí presenta núcleo. El citoplasma de la célula eucariota se encuentra compartimentado, mientras que en la procariota no aparece esta compartimentación. Las células procariotas son organismos más primitivos que las células eucariotas. El ADN de las células procariotas es circular, mientras que el ADN de las eucariotas es lineal. Apartado B. ¿Qué tipo celular tienen las bacterias? Las bacterias son células procariotas. El ejercicio dice lo siguiente. Los geles hidroalcohólicos a los que hace referencia el texto son mezclas de etanol y agua, además de otras sustancias aromáticas y con poder detergente. Apartado A. Explique brevemente la diferencia entre sustancias puras y mezclas e indique 2 ejemplos de cada tipo. Bueno, llamamos sustancia pura cualquier material que tiene unas propiedades características que la distinguen claramente de otras. Algunas sustancias puras son simples, se denominan elementos, pero otras, que llamamos compuestos, se pueden descomponer en elementos. Por ejemplo, el agua, que se puede descomponer en hidrógeno y en oxígeno. Una mezcla está formada por la unión de varias sustancias puras, por ejemplo, en este caso, el etanol y el agua, que conservan propiedades independientes. Si se pueden distinguir ópticamente sus componentes, la mezcla se llama heterogénea. Cuando la mezcla se realiza directamente entre moléculas y no podemos distinguir sus componentes, por ejemplo, el caso del gel hidroalcohólico, se dice que la mezcla es homogénea. Este tipo de mezcla también se llama disolución. Ejemplos de sustancias puras: agua, etanol, oxígeno, hierro. Ejemplos de disoluciones: agua con azúcar, alcohol sanitario del 70%, los mismos geles hidroalcohólicos, el vinagre. El apartado B dice: marque con una X la casilla que corresponda al tipo de sustancia, que es cada una de las que aparecen en la columna de la izquierda de la tabla. Bueno, vamos allá. Esto solo es poner una X, va a ser rápido. Alcohol comercial, una mezcla homogénea. Etanol, un compuesto. Azufre, un elemento. Amoníaco, un compuesto. Una roca de granito, una mezcla heterogénea. La sal común, un compuesto. Agua del grifo, una mezcla homogénea. El aire, una mezcla homogénea. El aire tiene nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua. Tiene muchas sustancias, pero no las podemos distinguir. Acero inoxidable es una mezcla homogénea. El acero no solo tiene hierro, tiene otras sustancias, como el cromo, el vanadio y otras sustancias que puede tener. Y por último, el mercurio, que es un elemento químico. Claramente, junto con el azufre, son los 2 únicos elementos que hay en el ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente. El virus del SARS-CoV-2 puede afectar al gusto y al olfato.
Apartado A. ¿Por qué están relacionados estos dos sentidos? El sentido del gusto y del olfato están muy relacionados. Los olores de los alimentos pasan desde la cavidad bucal a la nasal, dando la sensación de olor-sabor en conjunto. De hecho, yo he visto vídeos en los cuales se hace un experimento en el cual te tapan los ojos y te dan a probar comida, pero sin que la puedas oler, es decir, como que te tapan la nariz. Oye, y la gente no sabe lo que está comiendo, no logra captar el sabor del alimento. Apartado B. ¿Con qué parte de las fosas nasales captamos el olor? Bueno, pues en la parte superior de la cavidad nasal se encuentra el epitelio olfativo. Olfativo es la palabra técnica que tiene que ver con el olfato. El epitelio olfativo es un grupo de células nerviosas con pelitos microscópicos llamados cilios que salen de las células. Apartado C. ¿Con qué captamos los sabores? Gracias a las papilas gustativas captamos los sabores de los alimentos. Salado, ácido, dulce y amargo son los sabores básicos que percibimos al comer determinados alimentos. Apartado D. ¿Qué otros factores pueden producir la pérdida del gusto o el olfato? Bueno, os pongo aquí una serie de factores que pueden producir que perdamos el gusto o el olfato. Las alergias, congestión nasal, problemas bucales como la gingivitis, fumar cigarrillos. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activad la campanita. Y os agradecería que me dejarais un like en el vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Y me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.